Hola, muy bonita tarde, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Mónica Hurtado, gerente académica en la Federación Mexicana de Diabetes, y hoy estamos una vez más con estos Facebook Live que tenemos en alianza con la Asociación Mexicana de Retina. Y bueno, pues nos complace hoy presentarles este gran tema. ¿Y por qué la repetición y la repetición? Porque es tan importante que ustedes que viven con diabetes o bien que tienen un familiar, un conocido, una pareja que vive con diabetes, debemos de estar pendientes de todos nuestros órganos y bueno, pues ahora le hemos dado mucha importancia a los ojos, porque bueno, pues bien sabemos que estos ojos son la vista del alma, pero también sin esta vista, sin estos ojos sanos, no podríamos tener una vida correcta. Es por eso que hoy nos acompañan dos grandes amigas, dos grandes expertas en el tema para platicarnos sobre esto, cómo proteger nuestra vista, cuáles son las recomendaciones para prevenir el daño ocular en diabetes y pues para eso tenemos, como bien les decía, la presencia de dos grandes amigas. Estarán compartiendo espacio la nutrióloga Marcela Caballero y la doctora Susana Martínez. Así es que bueno, ustedes ya saben un poco la dinámica de estos Facebook Live cuando tenemos dos ponentes, primero inicia una y después la siguiente. Ustedes que nos están viendo, nos están escuchando desde su Facebook, por favor recuerden que pueden poner todas las preguntas que tengan, todas las dudas de el por qué veo a la mitad, el por qué veo mosquitas, el por qué eh, me levanto y a lo mejor veo estrellitas, todas las dudas que ustedes tengan, es momento de anotarlas aquí en los mensajes y todo el equipo de la federación estará pendiente para poder realizarlas al final de la presentación de nuestras ponentes. Platíquenme, por favor, desde dónde nos están viendo, desde dónde nos escuchan y con gusto les mandaremos un saludo. Pero bueno, pues ya vamos a dar inicio a este Facebook Live. Quiero presentar en primer lugar a la nutrióloga Marcela Caballero Olivo. Ella es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos con una maestría en nutrición clínica por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 16 años de experiencia en el campo de la nutriología, así es que igualmente es momento de sacar todas sus preguntas de, oye, ¿sí es cierto que comiendo mucha zanahoria voy a tener una vista correcta? Ahora es momento. Ella también es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde el 2009. Es educadora en diabetes certificada por la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes. Cuenta con estudios de investigación sobre el tema de síndrome metabólico y educación en diabetes y ha presentado diversos trabajos en congresos nacionales. Cuenta también con una certificación en psicología de la alimentación por el Instituto Vivesano y es cofundadora del Colegio de Nutriólogos en San Luis Potosí, ACE. Así es que, Marce, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por apoyar esta gran causa que es informar a la población sobre la importancia de una alimentación correcta para el manejo de la diabetes y de esta manera disminuir las complicaciones oculares. Muy bienvenida, Marce, y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Moni, y a la Federación por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Y bueno, me gustaría empezar con esta pregunta. Les platicamos que a qué nos referimos con tener un buen manejo de la diabetes. Generalmente cuando decimos un buen manejo de la diabetes, por lo general a nuestra mente inmediatamente viene el manejo de la glucosa y este manejo llevando los niveles a valores lo más cercanos a lo normal. Sin embargo, les platicamos a todos los pacientes que viven con diabetes que sí es importante mantener ese manejo de la glucosa dentro de los rangos normales. Sin embargo, este manejo de la glucosa solo es una parte del cuidado de la diabetes. Debemos de considerar otros aspectos para entonces sí referirnos a un buen manejo de la diabetes. ¿Y cuál sería ese manejo? Bueno, por un lado tenemos lo que se refiere al manejo clínico. Esto sobre todo se refiere a mantener un buen manejo de diferentes aspectos como mantener un peso adecuado para la edad, para la estatura, una presión arterial dentro de los rangos normales, un buen estado de los ojos y un buen estado también de nuestras piernas y de nuestros pies.
Por lo tanto, es importante que constantemente estemos haciendo un chequeo, una revisión periódica con los profesionales para que estemos considerando que estamos llevando un buen manejo, en este caso un manejo clínico. Por otro lado, tenemos a lo que nos referimos a un manejo bioquímico. Esto se refiere a los laboratorios que realizamos, a los estudios de sangre, para medir el buen manejo de la glucosa, de la hemoglobina glucosilada, del colesterol total, del colesterol HDL, LDL, de los triglicéridos en sangre, del ácido úrico, la urea, y de igual manera hacemos revisiones en orina, en este caso se refiere al chequeo del albúmina en orina. Esto en conjunto, el manejo clínico y el manejo bioquímico, alcanzando los rangos normales de todos los parámetros, entonces esto nos va a ayudar a mantener un buen manejo de la diabetes y por lo tanto, lo más importante, prevenir el riesgo de desarrollar las complicaciones propias de la diabetes. Ahora, sin embargo, las complicaciones de la diabetes comprenden un grupo de trastornos metabólicos que entre sí comparten lo que es la hiperglucemia, que se refiere a los niveles altos de glucosa por mucho tiempo, favorecen entonces el desarrollo de las complicaciones crónicas. Por lo general, estas complicaciones crónicas les platicamos que se vuelven presentes a partir generalmente de la segunda década de mantener los niveles elevados de glucosa en sangre. Por lo tanto, es importante hacer detecciones tempranas para atenderlo de manera oportuna y evitar mantener estas cifras de glucosa elevada en sangre por mucho tiempo que pudieran llevarnos al desarrollo de las complicaciones crónicas. Ahora, es común que los pacientes con diabetes, al momento que hacemos un diagnóstico, sucede que ya tienen presente alguna complicación. Y esto es porque la evidencia nos dice que por lo general, al menos de 5 a 10 años atrás, ya teníamos cifras de glucosa elevada en sangre. Sin embargo, muchas veces los pacientes son asintomáticos o pudiera ser que tenemos cifras elevadas en sangre sin presentar ningún signo, ningún síntoma, y si no nos checamos, no nos damos cuenta de que la glucosa está alterada. Lo que también les platicamos es que a pesar de que no haya signos o síntomas, si ya la glucosa está alta, entonces ya está habiendo un daño en nuestros tejidos y esto puede ocasionar el riesgo de desarrollar las complicaciones crónicas. Es por esto que sucede que los pacientes al diagnóstico, por lo general, ya presentan algún tipo de complicación, es porque ya han pasado muchos años con los niveles elevados de glucosa en sangre. Ahora, el daño que conlleva a la presencia de las complicaciones de la diabetes afecta muchos órganos, como lo son los ojos, los riñones, los nervios, por otro lado el corazón, el cerebro, y el daño en estos tejidos está relacionado principalmente por alteraciones o enfermedades a nivel vascular. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues la glucosa sanguínea elevada sucede que daña la pared de nuestros vasos sanguíneos, capilares, que hace que ésta se haga gruesa y por lo tanto imaginemos como una manguerita, se reduce la luz por donde fluye la sangre y esto por lo tanto va a reducir el flujo de sangre que lleva tanto oxígeno como sustancias nutritivas a nuestros órganos, especialmente a lo que son nuestros ojos, nuestros riñones y nuestros nervios. Entonces, esto es lo que llega a condicionar la presencia de las complicaciones. En este caso se conocen como complicaciones microvasculares al daño a nivel de los pequeños vasos sanguíneos. En relación a los ojos, puntualmente, nos referimos al daño en los pequeños vasos que irrigan la retina. Es por esto que el daño en los ojos se conoce como retinopatía, en este caso retinopatía diabética. Ahora, el daño en la retina les platicamos que es lento. De igual manera, pudiera ser que en un inicio el paciente no nota cambios en su visión, que ve normalmente, no presenta ningún signo. Sin embargo,
sobre el avance, conforme va avanzando el daño en la retina, entonces se vuelven evidentes estos signos. ¿Cómo puedo saber si hay algún daño en mis ojos debido a la diabetes? Pues algunos de los signos más frecuentes son visión borrosa o visión doble. Podemos observar como anillos o luces centellantes o puntos ciegos, algunas manchas oscuras o flotantes, como lo vemos en la imagen, o incluso ver totalmente oscuro. Puede haber dolor o presión, ya sea en uno o en ambos ojos. Aquí también les platicamos que puede ser que un ojo presente mayor daño que el otro o que los dos tengan la misma gravedad. De igual manera, un signo que se refiere a daño en ojos es dificultad para ver los objetos en los extremos de los campos visuales. Por lo tanto, es importante estar al pendiente de estos signos, estén o no presentes. Por lo tanto, es importante acudir con el especialista para que nos haga una revisión médica periódicamente. Ahora, existen factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía diabética. Platicamos que uno de los principales factores de riesgo es el tiempo de evolución de la diabetes. Sucede que a partir de los 5 años de diagnóstico de diabetes es cuando se empiezan a ver ciertas afecciones nuevamente relacionadas con el manejo de los niveles de glucosa principalmente. Se ha visto que a partir de la segunda década, a los 10 años de diagnóstico de la diabetes, es cuando aumenta el riesgo de presentar estas complicaciones y se vuelve mayor el riesgo cuando tenemos más de 20 años con diagnóstico de diabetes. Sin embargo, sabemos que el tiempo de evolución de la diabetes es un factor, pudiera ser no modificable. Sin embargo, hay factores modificables que son los que guardan mayor relación con el desarrollo de esta complicación, como lo son el control de la glucosa. Hablamos de un control de la glucosa de acuerdo a las guías, como la Asociación Americana de Diabetes, que nos sugiere mantener un nivel de glucosa, hemoglobina glucosilada, por debajo del 7%. Sucede que mientras va elevando este porcentaje de hemoglobina glucosilada, que sabemos que la hemoglobina glucosilada se refiere al promedio de nuestra glucosa en los últimos 3 meses, mientras se va elevando más de ese porcentaje, pues directamente proporcional va incrementando el riesgo de desarrollar la complicación. Los estudios han observado que una hemoglobina glucosilada por arriba del 9% aumenta hasta un 50% el riesgo de desarrollar esta condición. Por lo tanto, es un factor modificable que debemos de manejar para prevenir el desarrollo. Por otro lado, de igual manera, un factor de los más importantes que también es modificable es la presencia de hipertensión arterial, que se refiere a cifras por arriba de 140-90 milímetros de mercurio. Mientras más elevada está esta presión arterial o no tenemos un buen manejo, pues de la mano con la glucosa alta aumenta el riesgo de desarrollar la retinopatía. Sucede que estos dos factores, glucosa alta e hipertensión arterial alta, son los factores que más condicionan el daño a nivel de nuestros ojos. Y por otro lado, de igual manera, los niveles de grasas en la sangre, como lo es colesterol, principalmente un colesterol total alto, por arriba de 200 miligramos por decilitro, de igual manera empieza a afectar nuestros pequeños vasos sanguíneos y aumentar el riesgo del daño en la retina. Por otro lado, hay otros factores que en ocasiones los dejamos por un lado, sin embargo, sucede que también son factores de riesgo importantes, es lo que es el tabaquismo, es un factor de riesgo importante. La predisposición hereditaria, sabemos que la genética, principalmente relación directa a lo que son papás, abuelos, hermanos con diagnósticos de daño en la retina, pues esto puede también aumentar nuestra predisposición. De igual manera, la edad, aunque sabemos que es un factor no modificable, es un factor de riesgo que influye. Ahora, también les platico que no hay diferencias entre hombres y mujeres, es similar la prevalencia del daño en la retina. Y de igual manera, por otro lado, que lo platicábamos que entra en el manejo clínico, lo que es el buen control del peso,
Sucede que la presencia de obesidad también es un factor de riesgo de desarrollar daño en nuestros ojos. Y por último, lo que es la presencia de otras complicaciones. Platicaba que la elevación de glucosa en la sangre daña la vasculatura, en este caso los pequeños vasos sanguíneos que irrigan nuestros órganos. Por lo tanto, cuando encontramos daño en algún otro órgano, como en este caso lo que se conoce como nefropatía diabética, se refiere al daño en la nefrona, que es la estructura funcional del riñón. Por lo tanto, cuando ya hay una complicación presente, pues aumenta el riesgo de que presentemos daño también en otros órganos, en este caso, en los ojos, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo importante y que me gustaría resaltar es enfocarnos en los factores modificables. ¿Qué podemos manejar? Lo que es el control de la glucosa, el manejo de la presión arterial y el manejo de los niveles de sangre en la niveles de grasa en la sangre. Estos tres factores sucede que son los factores directamente relacionados en la prevención de los riesgos del daño en nuestros ojos. Ahora, por lo tanto, pues es importante que estemos periódicamente realizando revisiones médicas. En este caso, el especialista encargado de realizar las revisiones de nuestros ojos es el médico oftalmólogo. Y el estudio que recomendamos como educadores en diabetes que realicen todos los pacientes con diabetes se conoce como revisión de fondo de ojo con dilatación de pupila. La recomendación es que todo paciente con diabetes realice este estudio al menos una vez al año desde el diagnóstico. ¿Por qué platicamos que desde el diagnóstico? Porque comentaba que sucede que al diagnóstico, por lo general, de 5 a 10 años atrás, pudiera ser que ya teníamos alteraciones en la glucosa y por lo tanto daño a nivel de nuestros pequeños vasos que irrigan la retina. Por lo tanto, es importante que aún tenga recién diagnóstico de diabetes, cada año realice este estudio, independiente de si presento alguna molestia, algún signo o si presento con mayor razón algún signo de los que platiqué, como la visión borrosa, o si es que ya tenemos algo de pérdida en alguno de nuestros ojos, de visión en nuestros ojos o en ambos ojos. Ahora, por lo tanto, a nivel preventivo, lo que buscamos es el buen manejo de la diabetes, de la hipertensión arterial y de los lípidos en sangre. Lípidos, platicaba que nos referimos a lo que es el colesterol total, sin embargo, también es importante revisar colesterol de alta densidad, colesterol de baja densidad y triglicéridos, porque todos ellos en conjunto se relacionan con algún daño o alguna complicación si es que no tenemos un buen manejo. Y puntualmente la educación a los pacientes y familiares sobre la importancia de este examen oftalmológico. Esto es importante porque es común que nosotros acudamos al médico hasta que ya hay presencia de alguna complicación o hasta que ya me sentí mal o hasta que ya presenté algún signo. Sin embargo, nosotros lo que buscamos es la prevención, prevenir el desarrollo de las complicaciones y reducir los riesgos. Por esto es importante que todo paciente con diabetes conozca de cuáles son estas complicaciones de la diabetes y cómo podemos prevenirlas. Nuevamente es importante acudir con el especialista periódicamente para que nos realice una detección temprana y el control pueda ser oportuno para que estas complicaciones no se presenten y no evolucionen. Muchísimas gracias, Marce. Ahora vamos a dar paso a la doctora Susana para que nos platique sobre, bueno, qué tengo que cuidar en los ojos. Tú ya nos diste como esta base de partiendo de un manejo correcto de nuestros niveles de glucosa, que sí podemos hacer, pero pues también es importante porque también como personas que viven con diabetes o a veces familiares, no conocemos cuál es la relevancia de los niveles altos de glucosa, ¿no? Nada más escuchamos que hay que mantenerlos en control,
pero no sabemos el por qué. Así es que bueno, vamos a escuchar a la doctora Susana Martínez Jardón. Ella es profesional por la Universidad Autónoma de Baja California. Ella realizó su internado en el Hospital General de Tijuana. Cuenta con un posgrado en oftalmología por el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera aquí en México, que ustedes lo conocen, que es el APEC. Y también cuenta con un examen de certificación como miembro del Consejo Mexicano de Oftalmología. También cuenta con esta alta especialidad en retina y vitrio médica y quirúrgica por el Hospital Dr. Luis Sánchez en APEC también. Y desde el 2007 al 2015 fue gerente médico, perdón, del Hospital Privado Vision Center. Así es que bueno, pues hoy vamos a escucharla. También es importante decirles que ella fue nombrada prosecretaria de la Sociedad Mexicana de Retina y hoy se encuentra aquí con nosotros. Doctora Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y va a ser un gusto aquí compartir un poquito la información sobre todo de qué es lo que está pasando ahorita a nivel de la gente, de las personas que viven con diabetes a nivel ocular. La retinopatía diabética, como muy bien lo explicó la licenciada Marcela, está actualmente trayendo nuevos casos de ceguera en este tipo de pacientes. En 2020 se mencionó que 103 millones de personas que viven con diabetes presentan retinopatía diabética y para el 2045 160 millones van a presentar retinopatía diabética. Entonces, por eso es muy importante estas pláticas, que todas las personas que viven con diabetes sepan que se tienen que revisar su fondo de ojo para tratar de evitar que haya retinopatía diabética o que no progrese a casos severos como hemorragias o desprendimientos de retina traccionales, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las causas de que un paciente que presenta los niveles altos de glucosa le baje la visión? Uno de ellos muy frecuente es la catarata, que es la que estamos viendo en la imagen de abajo a la izquierda, que esa se puede corregir con cirugía, el paciente vuelve a ver y eso no hay tanto problema. Otro es resequedad en la superficie del globo ocular. Los pacientes sienten basuras, ven borroso y eso también se puede corregir con lágrimas artificiales, pero hay dos entidades que son sumamente delicadas y graves cuando se dejan avanzar, que es la retinopatía diabética y el edema macular. El edema macular es la inflamación en la parte central donde vemos que el paciente hace que vea borroso. Y en eso nos vamos a enfocar en esta plática principalmente. Existe una clasificación práctica de la retinopatía diabética. Una cuando no hay venitas malas, que se llaman neovasos, y una cuando hay venitas malas. Cuando no hay venitas malas se llama no proliferativa, que es la inicial. Siempre les digo que es como escalones. El primer escalón es cuando apenas se empieza con una hemorragita o con un aneurisma y conforme va avanzando al paso de los años, desarrollan hemorragias y desarrolla algo que se llama proliferativa. ¿Por qué? Porque ya empieza a sangrar. Y cualquiera de estas dos puede tener edema macular, que ¿qué quiere decir? La parte central de la retina se llama mácula y cuando se inflama, que es como una esponjita, cuando tiene líquido, a eso se le llama edema macular y el paciente es cuando refiere que está viendo borroso y es muy frecuente este edema macular, que aquí en las imágenes de abajo podemos ver los cortes de una tomografía, que es un equipo muy práctico, que no duele, donde podemos prácticamente ver todas esas capas de retina. Si están inflamadas o hinchadas, se ve rojo o gris, como lo vemos aquí, o cuando no hay tanta inflamación, debemos de ver como una sonrisa, que es la depresión normal de la fobia. Entonces, el paciente que vive con diabetes debe de saber cuándo yo me debo de revisar mis ojos. Si es diabético tipo 1, como aquí vemos en la tablita, que es el insulino dependiente, a los 5 años de que el niño presentó a los 10 años el pico de glucosa muy elevada, de ahí de cuando se diagnostica a los 5 años, tiene que referirse a su revisión de fondo de ojo. No así en las personas tipo 2, diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque como mencionó la licenciada Marcela, esos pacientes que ya tienen 50 años pudieron haber tenido niveles de glucosa hace 10 años muy elevadas y ya tener 10 años con los picos de glucosa elevadas
y ya tener retinopatía diabética. Entonces, en el momento que a una persona de 50 años, persona que vive con diabetes tipo 2, se le detecta niveles altos de azúcar, debe de ser atendido a revisarse su fondo de ojo. No es lo mismo ir con un optometrista a que le gradúen los lentes a ver la retina. Entonces, lo ideal, hoy en día estamos recomendando una fotografía que les toman y con el celular el paciente puede guardar su imagen de foto y cada año estar con ese seguimiento. Los diabetes preexistente, una mujer que se quiere embarazar, que dice, bueno, voy a ver, me quiero embarazar, en el momento que está planeando su embarazo, se tiene que hacer una revisión de fondo de ojo y cada 3 meses durante el embarazo, porque el embarazo hace muchas veces que progrese la retinopatía diabética y a diferencia de la diabetes gestacional, que se sube los niveles de azúcar nada más durante el embarazo, esos no requieren revisión de fondo de ojo. Entonces, esto es muy, muy importante que lo sepan, saber cuándo debemos de hacer nuestra revisión de fondo de ojo. ¿Cómo vemos una retina? ¿Cómo se ve en la fotografía hoy en día? Esta es la imagen de una retina normal. El nervio óptico es esta bolita amarilla, las venitas que se ven rojitas, que llevan sangre, y la parte central que estoy diciendo del edema macular y del edema macular es este puntito oscuro, a que aquí en las capas de la retina vemos como una sonrisita, que es la depresión. Esto es una retina normal. ¿Qué pasa cuando el paciente viene a revisión y dice, ya empecé a ver puntitos negros? Quiere decir que ya estamos en una etapa proliferativa, o sea, ya ese paciente sangró, ya pasó la etapa de leve, moderada, severa y nunca se atendió hasta que viene en la etapa proliferativa. Todavía en estos casos se puede tratar muy bien, podemos evitar ceguera, como existen inyecciones de antiangiogénico, existe tratamiento láser, hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que tener equipos para ver cómo anda la circulación de la retina, si hay edema, que está hinchada la mácula o no, para saber qué tratamiento es el idóneo para nuestros pacientes. No es lo mismo que tenga mucha inflamación la parte central de la visión, que a lo mejor vamos a empezar con inyecciones, o que tenga sangrado sin edema macular, que podemos empezar con tratamientos láser. Entonces, sí es muy importante contar con nuestra fotografía y nuestra tomografía, porque cada paciente, si ustedes se fijan, son diferentes los fondos de ojo de acuerdo a cómo está nuestro paciente. Esta es otra imagen donde el paciente ya desarrolló estas membranas que se llaman membranas fibrovasculares, que quiere decir que aparte de las venitas, ya desarrolló tejido fibroso. Que estos casos son muy importantes que sepan los pacientes que no se pueden inyectar ya cuando existen esas proliferaciones porque pueden traccionar y desprender la retina. Entonces, cada caso, por ejemplo, en el paciente se le puede colocar tratamiento láser, se le pone en una posición semisentado porque el sangrado por gravedad va a bajar y siempre lo ideal es tratar antes con láser de meternos a cirugía. ¿Por qué? Porque las venitas se van prácticamente quitando y durante el proceso de cirugía se nos es más fácil recortar todas esas membranas y que el pronóstico sea mejor. En este otro ojo siempre es importante revisar los dos porque el paciente dice, mi ojo está malo, el ojo derecho, pero fíjense, este es el mismo paciente, este ya tiene sangrado y este otro tiene estas hemorragitas, estos exudados que son estas manchitas amarillitas. Los dos tienen retinopatía diabética, entonces se tienen que tratar los dos, aunque el paciente diga, es que el otro ojo estoy sano. Si nosotros le enseñamos la fotografía, le enseñamos todos los estudios, ellos pueden ver que no está sano. Este es otro caso ya más avanzado donde ya existen proliferaciones más densas que tampoco es apto para inyecciones. Se tiene que colocar láser porque muchas veces los pacientes que viven con diabetes se tratan una vez, se sienten bien, no vuelven por 10 años y regresan con la retina toda desprendida. Entonces es muy importante que sepan que aunque vean bien, ya que hay retinopatía diabética, las revisiones son más seguido, a veces cada 3, 4 meses o cada 6 meses. Si no hay retinopatía diabética, puede ser cada año, pero si ya tenemos retinopatía diabética y más avanzada, las revisiones son un poco más seguido. Y eso es muy importante que se les quede grabado a todos los pacientes que viven con diabetes. Este es otro caso que el paciente decía, no, a mí se me vienen unos puntitos negros y se me quitan, me vienen y se me quitan, entonces pues por eso no voy. Pero si se fijan en la fotografía, ya tenemos una hemorragia subhialoidea
¿Qué quiere decir? Que ya está en un estado proliferativo, que ya hay venitas malas y ya que está en ese estado, sí o sí, en México tenemos que colocar láser porque los pacientes se pierden y ya no es como que vienen inyecciones toda la vida, porque se ha visto que muchas veces después de 10 años el que se le inyectó iba muy bien, viene mucho peor de su estado de su retina. Entonces, estados proliferativos, hay que se pone láser aquí en México aún. Este es otro caso mucho más avanzado que aquí en estos, por ejemplo, en estos dos casos se requiere tratamiento quirúrgico. En estos casos, aunque haya una membrana, se puede colocar la inyección siempre y cuando vaya a ser sometido a cirugía en 1 o 2 o 3 días, porque la ampolleta nos va a ayudar a que las venitas no sangren tanto mientras estamos operando y quitando ese sangrado. Entonces, todos los pacientes, si se fijan, tienen tratamientos alternos. No es lo mismo esta retina de en medio, que está, no se ve nada, a esta retina de la izquierda o de la derecha, que sí podríamos poner un poco de láser antes de entrar a cirugía. O si este paciente ve perfecto, no habría necesidad de meterlo a cirugía, nada más colocar láser y seguirlo con tomografías. Entonces, cada paciente es muy importante revisarlo individualmente. Otra cosa súper importante que deben de saber todos los pacientes que viven con diabetes es no cargar cosas pesadas cuando ya están en el estado de venitas malas o de retinopatía diabética proliferativa. ¿Por qué? Porque aunque se haya colocado tratamiento láser, como en este caso, siguen habiendo muchas veces esas venitas que no se quitan. Entonces, si el paciente carga algo muy, muy pesado, un garrafón, pesas, va a tener riesgo de sangrado. Los pacientes que ya tuvieron un sangrado, tratar de evitar cargar algo súper pesado. Y este otro caso pueden ver que no tiene nada de tratamiento y que si no se va a tratar, va a acabar como los casos que les voy a enseñar ahorita, que ya prácticamente es un estado muy avanzado. Estos puntitos blancos son lesiones algodonosas, que quiere decir que ya tienen como infartitos, como que no llega la circulación a la retina, como podemos ver en este estudio. Este es un estudio que hacemos mucho los retinólogos, que se llama fluorangiografía, que aquí podemos observar todo lo negro son zonas que ya no lleva circulación en la retina. Entonces, es aquí muy importante colocar tratamiento láser para tratar de evitar que se sigan formando venitas malas y también evaluar el estado de la mácula para ver si esto negrito que está aquí es líquido. Vamos a requerir de inyecciones para tratar de disminuir lo inflamado del centro de la visión. Otra cosa importante, ¿cómo se ve el láser? Estos puntitos que se ven aquí, todos estos es el tratamiento de láser que va enfocado principalmente a todas las zonas de cierre capilar. ¿Para qué? Para tratar que esto blanquito, que son las venitas, se quiten. Eso blanco es un colorante que se inyecta en la vena del paciente y pinta todas las venitas de la retina y podemos observar si hay una buena circulación, si hay oxigenación en la retina o si fuga ese colorante, como que sale el colorante como estamos viendo aquí en los puntos blanquitos donde el colorante se está saliendo. Entonces, ¿cuál es el algoritmo, por ejemplo, de las revisiones? Lo ideal es en países desarrollados ya tienen tecnología donde el paciente se le hace la foto y te dice, tiene retinopatía diabética, se envía y se deriva con el retinólogo. No tiene retinopatía, tu revisión es el próximo año. Entonces ya hay y eso viene pronto. Aquí en México, ¿qué es lo que sugerimos? Una fotografía de retina, pero con una buena interpretación, porque de nada me va a servir tener una foto donde no sabemos qué es lo que tiene. Entonces, si tenemos la foto, decir qué tiene, en qué estadio estoy. Tenemos zonas, por ejemplo, ya proliferativas con neovasos, hay que tratar a ese paciente. Entonces, si ya lo tenemos, referirlo o con una adecuada interpretación del tratamiento que le sugerimos a ese paciente. Y lo ideal es que nada más se refieran a los pacientes que llegaran a tener tratamiento, los pacientes sanos, pues su médico internista y sus evaluaciones cada año. La retinopatía diabética está asociada cuando progresa a muchas enfermedades sistémicas. Eso es muy importante, que el internista o el médico que trata a estos pacientes que viven con diabetes esté de la mano con el retinólogo para ver en qué estado está la retinopatía. Está controlada, perfecto, pero si está progresando, tenemos también riesgos de embolias, de infartos, de neuropatías, de nefropatías. Entonces, la retina es como que nos avisa, nos dice, ¿sabes qué? Estás bien controlado, aparte de su glucosa, de su hemoglobina glicosilada,
pero sí tener ese apego entre el médico internista o el que le controla sus niveles de azúcar con el retinólogo o con el oftalmólogo. La prevención de la retinopatía diabética lo dejó perfectamente bien dicho la licenciada Marcela acerca de controlar los niveles de glucosa. Es lo primordial para evitar que haya ese tipo de progresión. Yo soy diabética, voy a tener retinopatía diabética, no necesariamente. Un diabético puede vivir, un paciente que vive con diabetes puede vivir toda la vida sin retinopatía, pero depende de su control. O sea, puede estar perfectamente bien controlado. Otra cosa es los controles de la dislipidemia, o sea, mal control en colesterol, triglicéridos. Todo eso hay que tratar de cuidar mucho la dieta y los controles de la presión arterial o medicamentos como el Ozempic hacen que progrese la retinopatía. Entonces, debemos de tener mucho control con el internista. Como conclusiones, todo aquel paciente que vive con diabetes se tiene que hacer su revisión de retinopatía diabética y debe de tener el conocimiento de cómo está mi retina. Saber que el optometrista le puede graduar sus lentes cuando los niveles de azúcar estén controlados, no hay problema, pero el fondo de ojo es independiente a la graduación del optometrista. Es indispensable que todos sepan que no da síntomas en etapas iniciales y pueden tener retinopatía diabética proliferativa sin síntomas. Un manejo adecuado de los niveles de glucosa es fundamental para prevenir la retinopatía diabética o para que no progrese la retinopatía diabética. Recomendamos la fotografía de fondo de ojo con una adecuada interpretación y hay múltiples tratamientos para que una persona que vive con diabetes nunca se quede sin ver, que pueden ser inyecciones, puede ser tratamiento láser, puede ser cirugía de vitrectomía para sacar el sangrado de la cavidad vítrea. O sea, hay múltiples tratamientos que podemos ofrecerle a nuestros pacientes, pero mientras más rápida sea la atención, es muchísimo mejor el pronóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Susana. Vamos a pedir también que abra su cámara, Marce. Y tenemos algunas preguntas ya que nos hicieron llegar desde el Facebook. Permítanme un segundito. Y primero que nada, nos piden repetir, Marce, ¿cuáles serían los mejores valores? Entendiendo, bueno, que cada persona es individual, pero ¿cuál sería los rangos de valores saludables para una persona que vive con diabetes y que pueda evitar complicaciones? Exacto. Sí, mira, Moni, efectivamente tiene que ver con la persona en particular. Sin embargo, por lo general en diabetes, las guías nos sugieren que la glucosa de ayuno se mantenga idealmente por abajo de 130, muy estricto es 120 miligramos por decilitro. Hay algunos pacientes que nos vamos un poquito más permisibles hasta 140 miligramos por decilitro en ayunas. Después de las comidas, lo recomendable es que nuestra glucosa no se eleve más de 180 miligramos por decilitro. Esto es porque comiendo efectivamente va a elevar la glucosa, pero que no supere ese rango. Y esto en promedio nos va a dar lo que se conoce como hemoglobina glucosilada, que un buen manejo se refiere a una hemoglobina glucosilada por debajo del 7%, idealmente. Algunos pacientes pues nos vamos un poquito hacia arriba, 7.5. Sin embargo, lo ideal es, como platicaba, que las cifras o los valores se acerquen lo más cercano a los valores normales. Eso sería lo recomendable. Muchísimas gracias, Marce. Y bueno, nada más recordarle a todos los que nos están viendo que estos valores en teoría no cambian de acuerdo a la edad. Sin embargo, para adultos mayores sí tenemos, es decir, somos un poquito más permisibles siempre y cuando las complicaciones no estén presentes o tan graves. Gracias, Marcia. Nos pide Agus, doctora Susana, si puede repetir el nombre del estudio oftalmológico. El estudio oftalmológico es un estudio de fondo de ojo. El estudio de fondo de ojo no es obligatoria la fotografía, más sí se sugiere, porque así lo podemos ver y comparar anualmente, sobre todo si ya hay retinopatía diabética, pero es un examen de fondo de ojo, o sea, se dilata el paciente, se le tiene que también revisar
la presión del ojo, que es diferente a la presión del cuerpo, porque una cosa que se me pasó a decir es la presión del ojo puede llevar a glaucoma cuando esté en niveles altos. Entonces, ¿cuál es el examen? Es un examen oftalmológico con examen de la visión, examen de la presión del ojo, se dilata, se revisa el nervio óptico y se revisa la retina. Entonces, como tal, o sea, el estudio que les mencioné hace rato se llama fluorangiografía, que ese estudio no se hace a menos que haya retinopatía diabética y que el retinólogo, el oftalmólogo se lo indique. Y hay otro que se llama tomografía de retina, que ese, lo ideal es que cuando ya hay retinopatía sí se haga de forma por lo menos semestral, porque a veces no se ve clínicamente muy bien ese edema. Entonces sí nos ayuda a complementar y dar un seguimiento adecuado de este paciente que tiene retinopatía diabética. Gracias, doctora. Y Agus también nos pregunta, ¿alguna institución que recomienden para atenderse en la Ciudad de México? Bueno, está la Asociación para Evitar la Ceguera, que es de donde yo me formé, que tiene todos los aparatos, o sea, de todo, o sea, de gama, pero lo más recomendable yo creo que es buscar también siempre cerca, o sea, no sé qué tan cerca les quede Coyoacán, y tener un médico de cabecera, o sea, un retinólogo, un oftalmólogo, y si ya hay retinopatía, buscar un retinólogo que le esté haciendo sus tomografías, que le esté haciendo sus fotos, su fluorangiografía, porque ya que hay retinopatía, el manejo a veces sí es muy preciso de qué necesitamos poner. Gracias. Te mandan saludos. Moisés dice la doctora Susana, la mejor oftalmóloga del país. Saludos. Y también Pati Mota nos dice, apenas estoy en tratamiento láser, la verdad, para mí ha sido muy molesto, por eso les digo que cuiden sus ojos. Y cuidar los ojos es cuidar justamente de la diabetes, porque acuérdense que una cosa nos lleva a la otra. Si no tenemos un buen manejo, pues obviamente las complicaciones van a aparecer más pronto que de lo que teníamos pensado, a lo mejor si manejáramos unos valores diferentes. Nos pregunta Blanca, sí, adelante, doctora. Y qué bueno que hicieron ese comentario, que no se desespere, porque muchas veces los pacientes que viven con diabetes, que ya tienen retinopatía diabética, empiezan con el láser y pueden empeorar al principio y dicen, híjole, es que el láser me provocó que perdiera la visión. Pero no se desesperen, o sea, la primera y la segunda sesión de tratamiento de láser muchas veces es un poquito difícil, duele un poquito, pero siempre yo les comento a mis pacientes, es más dura la ceguera. O sea, si ven poquito borroso la retinopatía, tarda en aparecer, pero el láser es bien importante, o sea, hay que no se desesperen, porque dice, híjole, me sentí mal con mi tratamiento. Es normal al principio que no sientan una mejoría, porque el láser no es para mejorar, es para evitar ceguera. Y eso es bien importante que todos nuestros pacientitos lo sepan. Gracias, doctora. Nos pregunta Blanca, ¿cualquier oftalmólogo puede hacer esos estudios? Súper importante también. Sí, o sea, cualquier oftalmólogo puede revisar el fondo de ojo, más no todos los oftalmólogos pueden hacer esos estudios porque los estudios no todas las clínicas lo tienen. Pero si ya hay retinopatía, generalmente el oftalmólogo conoce una institución donde le refieren esos estudios. Se le solicita tomografía de mácula o se le solicita fluorangiografía, de acuerdo a si lo necesita o no lo necesita. No todos los pacientes que viven con diabetes van a ser sometidos a fluorangiografía. Ok, muchas gracias. Marce, nos preguntan si también para controlar los valores de glucosa es recomendable el ejercicio, si ya se tiene algún problema ocular. Ah, ok, sí, qué bueno que lo preguntan. Se me pasó por ahí que efectivamente parte de la prevención y el cómo logramos este buen manejo de la diabetes es precisamente a través de, principalmente hablamos de la triada control de la diabetes, que incluye dieta, ejercicio y tratamiento médico. De manera inicial es seguir esos tres componentes principales para alcanzar un buen manejo de la diabetes y prevenir estas complicaciones. Ahora, sin embargo, cuando ya hay algún daño en los ojos, pues entonces sí pudiera haber por ahí ciertas indicaciones de algún tipo de actividad. Como bien lo comentaba la doctora, cuando ya hay algún daño, pues se sugiere evitar sobre todo estos ejercicios de fuerza. ¿Sí? Nos vamos, bueno, con ejercicios pues más ligeros, de bajo impacto, dependiendo del caso en particular.
Sin embargo, si es a nivel preventivo, cuando aún no hay daño, lo que queremos precisamente es evitar el desarrollo de la retinopatía, entonces sí es importante que esté presente la actividad física. Es parte del buen manejo de la diabetes. Gracias, Marce, y también comentarle a todos los que nos están viendo el día de hoy que más adelante vamos a tener justo un Facebook Live especial sobre actividad física y ejercicio, porque bueno, pues sabemos también que muchas personas que viven con diabetes tipo 2 o tipo uno son atletas de alto rendimiento y ellos, ¿cómo le hacen para cuidar todos sus órganos y hablando de los ojos, ¿no? Entonces, estén pendientes porque vamos a tener también ese live dedicado a la actividad física y el ejercicio. Doctora, nos pregunta Alan, en su experiencia, ¿qué opinión de utilidad tiene el nuevo estudio de fondo de ojo con un aparato que no requiere dilatación? Hoy en día hay unos aparatos increíbles, o sea, las imágenes que les mostré de la fotografía de fondo de ojo normal es un estudio sin dilatación. Entonces, ya la tecnología está avanzando tanto que sí hay aparatos muy buenos que no son midriáticos, que son sin dilatación y dan una muy buena calidad. Entonces, yo creo que más bien aquí la pregunta es qué tan buena es la calidad de la toma porque muchos pacientes, pues si tienen catarata y no se ve muy bien, lo ideal va a seguir siendo dilatarlos. Depende del el resultado de tu fotografía. Pero sí te puedo decir que hoy en día la calidad de las nuevas máquinas es impresionante sin dilatar. Claro, y sobre todo también lo que tú dices, esta fotografía, ¿no? Que nos da a lo mejor esta cámara nos da un hallazgo, no es diagnóstico, porque tenemos que acudir con el oftalmólogo para que nos diga, nos explique qué es lo que se está encontrando en esta fotografía. Y lo digo porque nosotros como Federación Mexicana de Diabetes y nuestras 21 asociaciones afiliadas, algunas de ellas cuentan con estas cámaras de fondo de ojo. Hemos estado en algunos eventos, algunas ferias, y bueno, pues ahí les hacen su estudio, se les mandan los resultados, pero solamente hay la cámara por medio de inteligencia artificial, te da un hallazgo, ¿no? Te dice, aquí vemos tal cosa, pero siempre, siempre hay que confirmar con el profesional de la salud, en este caso, con el oftalmólogo. Nos pregunta Pati Mota si es bueno tomar luteína. ¿Qué sabemos de esto? La luteína es buena, pero no, o sea, ¿qué es mejor? Un buen control sistémico, tener sus niveles de glucosa adecuados, hacer ejercicio, colesterol bien, presión bien o tomar luteína. O sea, yo creo que es el conjunto. O sea, generalmente la luteína se la damos en pacientes de mayores de 60 años para el área macular. Eh, Aquí yo creo que más que un suplemento o algo es el todo. O sea, que los pacientes sepan que es un control sistémico, ir con su internista, hacer sus deportes, o sea, comer sano y llevar unos hábitos, porque no es dieta, sino es hábitos alimenticios. Yo creo que es más importante que cualquier tipo de suplemento, por mejor que sea. Totalmente. Marce, ¿algo que quieras comentar sobre esto? Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Muchas veces queremos algún tratamiento mágico, rápido. Sin embargo, efectivamente es un conjunto de factores. Es un conjunto de factores que efectivamente, como comenta la doctora, incluyen las 7 conductas de autocuidado en diabetes, desde alimentación, ejercicio, tratamiento farmacológico, llevar nuestro automonitoreo de glucosa diariamente, aprender a enfrentar los retos cotidianos, lo que es también la prevención de riesgo y pues muy importante también el mantener la actitud positiva. Y todo esto en conjunto nos va a ayudar a alcanzar un buen manejo y prevenir las complicaciones. Muchísimas gracias, Marce. Y bueno, pues aquí nos preguntan también del Hospital de la Ceguera en Coyoacán. Recuerden que, como bien dijo la doctora Susana, hay que ubicar qué tan cerca nos queda el hospital. Hay varias opciones, Fundación AP, que el Hospital de la Luz. Hay diversas opciones en las cuales ustedes pueden acudir. E incluso también, pues nosotros como federación tenemos algunas alianzas con algunas empresas e instituciones que tienen
opciones importantes para ustedes, opciones siempre para tener un mejor manejo de su complicación, algunas cirugías, etcétera. El doctor Martínez Castro felicita a las dos ponentes por la motivación, por la excelente exposición y también nos hace este recordatorio, que no olvidar que en un inicio es esta complicación silenciosa, pero es progresiva. Entonces, no olvidar que la revisión tiene que ser anual, es necesaria este monitoreo, como bien lo hemos comentado a lo largo de la sesión. Y bueno, pues ya estamos por terminar. Me gustaría que ambas nos dejaran algún mensaje motivador para las personas que hoy nos están escuchando. Adelante, doctora Susana. Bueno, yo creo que lo más motivador es que cualquiera de nosotros pueda hacer todas sus actividades que nos gusta hasta el último día de su vida, pero todo depende de nosotros. O sea, podemos llevar una excelente calidad de vida, pero es un esfuerzo, es un trabajo diario y lo más importante es conocer con qué vivimos. Si vivimos con diabetes, conocer un poquito de la diabetes y para tener una adecuada calidad de vida. Gracias. Adelante, Marce. Y pues sí, exactamente. Es importante que todo paciente con diabetes conozca de su condición, se conozca a sí mismo. Sabemos que cada paciente es diferente, por lo tanto es importante que haya un autoconocimiento, un autocuidado. Y mientras esté presente esto, lo que podemos hacer es, dependiendo de nuestro ambiente, de nuestra disponibilidad, de nuestros recursos, alcanzar un buen manejo. Entonces, todo depende de cada uno de nosotros y pues seguir aprendiendo. Esto también es importante. Los invitamos a que sigan escuchando estos lives. Sobre todo, como comento, es importante el tener un buen conocimiento porque de esta manera puedo cambiar los comportamientos y lograr un buen manejo. Totalmente, Marce. Y bueno, también mencionarles que nosotros estamos ya lanzando la convocatoria para el diplomado sobre educación en diabetes para profesionales de la salud. Sabemos que este live es dedicado para personas que viven con diabetes y público en general. Sabemos también que de pronto nos escuchan varios profesionales de la salud, así es que les vamos a dejar aquí la liga para que vean la convocatoria. También, si ustedes tienen a su nutrióloga, a su médico internista, platíquenle de este diplomado. Y también para aquellas personas que preguntaban dónde atender, dónde llevar un buen control, un buen manejo de su diabetes, les vamos a dejar la liga del directorio de nuestras asociaciones afiliadas para que ustedes desde donde se encuentran pues puedan acudir a alguna de ellas o bien no duden también en mandarnos algún mensaje directo para que nosotros les apoyemos dando esta información. Pues a nombre del equipo de la Federación Mexicana de Diabetes y también a la Asociación Mexicana de Retina, les agradecemos a todos los que estuvieron hoy, a todos los que dedicaron un espacio en su agenda, en su día, para informarse, porque recuerden que hay que informarnos para poder llegar a este proceso de educación en diabetes y que la educación en diabetes va a ser la diferencia en el manejo de nuestra misma condición. Muchísimas gracias, doctora Susana Martínez. Muchas gracias, Marce Caballero. Estén pendientes de los siguientes Facebook Live y de los temas. Muchas gracias, yo soy Moni Hurtado y me despido dejándoles un abrazo y que estén pendientes de nuestra información. Bonita tarde. Gracias, Bonnie. Un placer. Gracias. Gracias, saludos a todos. Bye.